En julio de 2002, WorldCom presentó la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos. 107.000 millones de dólares en activos, superando a Enron, que había quebrado 8 meses antes. Era la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del país. Sus redes de fibra óptica transportaban aproximadamente la mitad del tráfico de Internet de larga distancia de América. Sus sistemas conectaban a millones de empresas y consumidores, y durante al menos 4 años, su equipo directivo había estado fabricando los números. El mecanismo del fraude era técnicamente simple. La empresa reclasificaba gastos operativos ordinarios, el coste de alquilar líneas de telecomunicaciones a otras compañías, como inversiones de capital. El impacto contable era inmediato. Los gastos operativos reducen el beneficio del trimestre en que se producen. Las inversiones de capital se amortizan durante años. Al reclasificar gastos como inversiones, WorldCom hacía desaparecer miles de millones de dólares de pérdidas de sus resultados trimestrales, reportando beneficios que en realidad eran pérdidas. El total de gastos reclasificados de esta forma fue de 11.000 millones de dólares. Era el mayor fraude contable en la historia americana, en una empresa que había sido construida en menos de 20 años desde cero hasta convertirse en uno de los pilares de la infraestructura digital de América. Bernie Ebbers fundó LDS Communications en 1983 en Jackson, Mississippi, como una empresa de larga distancia de bajo coste que revendía capacidad de red de AT&T a consumidores y pequeñas empresas. Ebbers era un hombre de negocios de Mississippi sin formación técnica en telecomunicaciones. Había sido entrenador de baloncesto en una escuela secundaria. Había tenido un negocio de moteles y había aprendido el negocio de las telecomunicaciones descubriéndolo sobre la marcha. Lo que tenía era una capacidad excepcional para identificar oportunidades de adquisición, negociar precios favorables y convencer a los inversores de que la siguiente adquisición iba a crear valor. La historia de WorldCom es fundamentalmente la historia de cómo Ebbers construyó un imperio de adquisiciones en serie que durante una década creó valor real, y durante los últimos años de su existencia, dependió del fraude para mantener la apariencia de que ese valor seguía creciendo. LDS se convirtió en WorldCom en 1995, con la adquisición de la empresa homónima. En 1998 intentó adquirir Sprint por 129.000 millones de dólares en la mayor fusión de la historia hasta ese momento. Los reguladores americanos y europeos bloquearon la fusión en 2000 por preocupaciones antimonopolio. Era el límite del crecimiento por adquisiciones. Y cuando el crecimiento por adquisiciones se detuvo, la realidad de los números de WorldCom comenzó a emerger. La estrategia de crecimiento de WorldCom funcionó durante la burbuja de las telecomunicaciones de los años 90 por razones que eran específicas a ese momento histórico. La desregulación de las telecomunicaciones americanas en 1996 abrió el mercado a nuevos competidores y creó oportunidades de consolidación que empresas ágiles como WorldCom podían capturar antes que los operadores establecidos. La burbuja de Internet creaba demanda de capacidad de red que parecía insaciable. Los inversores valoraban las empresas de telecomunicaciones a múltiplos que reflejaban expectativas de crecimiento perpetuo. En ese contexto, la adquisición que WorldCom completaba añadía activos que el mercado valoraba generosamente y generaba sinergias que en algunos casos eran reales y en otros eran proyecciones optimistas. El precio de la acción de WorldCom subía con cada adquisición. Las opciones sobre acciones que Ebbers y su equipo directivo tenían se volvían más valiosas. Los incentivos empujaban hacia más adquisiciones y hacia la presentación de resultados que mantuvieran el precio de la acción alto. Era el ciclo que funciona mientras el mercado lo apoya y que colapsa cuando el mercado deja de hacerlo. El colapso del Nasdaq en 2000 y el desplome de las acciones de telecomunicaciones eliminaron el mecanismo que había sostenido el ciclo. El fraude de WorldCom fue descubierto no por los auditores externos ni por los reguladores, sino por el equipo de auditoría interna de la propia empresa. Cynthia Cooper, la directora de auditoría interna de WorldCom, junto con su equipo, comenzó a investigar discrepancias en las cuentas de la empresa en 2000. El CFO, Scott Sullivan, había instruido al departamento de auditoría interna a no revisar ciertas cuentas. Cooper ignoró esa instrucción e investigó de todas formas. Lo que encontró fue la reclasificación sistemática de gastos operativos como inversiones de capital que había estado ocurriendo durante años. Cooper informó al comité de auditoría del Consejo de Administración. El comité de auditoría contrató a KPMG para verificar los hallazgos. KPMG confirmó el fraude. Scott Sullivan fue despedido.
El fraude fue revelado públicamente el 25 de junio de 2000. La acción de WorldCom, que ya había caído dramáticamente desde sus máximos, colapsó completamente en las horas siguientes al anuncio. La empresa presentó quiebra 3 semanas después. Cynthia Cooper fue nombrada una de las personas del año de la revista Time en 2002, junto con Sharon Watkins, de Enron, y Colleen Rowley del FBI, las 3 mujeres que habían denunciado irregularidades en las organizaciones donde trabajaban. Era el reconocimiento de que el descubrimiento del fraude no vino de los mecanismos de control externos, sino de personas dentro de las organizaciones que eligieron actuar con integridad a pesar de las presiones para no hacerlo. Arthur Andersen, la misma firma de auditoría que había validado los estados financieros de Enron, era también el auditor externo de WorldCom. Coincidencia de que las 2 mayores quiebras por fraude contable de la historia americana ocurrieran en empresas que la misma firma auditaba fue devastadora para Arthur Andersen. La firma, que había sido una de las más grandes y reputadas del mundo, ya estaba bajo presión por el escándalo de Enron cuando estalló el fraude de WorldCom. La combinación de los 2 casos fue demasiado. Arthur Andersen ya había sido encontrada culpable de obstrucción a la justicia por la destrucción de documentos relacionados con Enron. Con WorldCom, la reputación de la firma era irreparable. Los clientes abandonaron a Arthur Andersen en masa. La firma, que había tenido 85.000 empleados en todo el mundo, cesó sus operaciones de auditoría en 2000. Era la destrucción de una firma de 89 años de historia como consecuencia directa de su incapacidad para detectar 2 fraudes masivos en 2 de sus clientes más importantes. Las regulaciones Sarbanes-Oxley de 2002, aprobadas en respuesta a los escándalos de Enron y WorldCom, transformaron radicalmente los requisitos de auditoría y control interno para las empresas públicas americanas y establecieron la Public Company Accounting Oversight Board para supervisar las auditorías de empresas cotizadas. Bernie Ebbers presentó una defensa en su juicio penal que fue notable por su transparencia sobre su propia ignorancia. Ebbers argumentó que no había entendido los detalles técnicos de la contabilidad de WorldCom, que había confiado completamente en su CFO Scott Sullivan para la gestión financiera de la empresa y que no sabía que se estaba cometiendo fraude. Era la defensa del CEO que alega que era demasiado ignorante para ser culpable. El jurado no la aceptó. Ebbers fue condenado en 2005 a 25 años de prisión por fraude, conspiración y presentación de informes financieros falsos. Era la segunda condena más dura impuesta a un ejecutivo corporativo en la historia americana, después de los 24 años de Jeffrey Skilling de Enron. Scott Sullivan, el CFO que había diseñado e implementado el mecanismo contable del fraude, cooperó con los fiscales y recibió una condena de 5 años, significativamente reducida por su cooperación. Era la diferencia clásica en los resultados del sistema de justicia americano entre quien coopera y quien no. Ebbers rechazó un acuerdo y fue condenado a 25 años. Sullivan cooperó y fue condenado a 5. Ebbers fue liberado en diciembre de 2019 por razones de salud, habiendo cumplido 13 años de la condena. Murió en febrero de 2000. El impacto del fraude de WorldCom sobre los empleados de la empresa fue devastador de múltiples formas. Aproximadamente 20.000 empleados perdieron sus trabajos como consecuencia de las reestructuraciones posteriores a la quiebra. Los planes de pensiones y de ahorro que estaban invertidos en acciones de WorldCom, como era común en las empresas americanas de la época que ofrecían sus propias acciones como componente del plan de ahorro para la jubilación, perdieron casi todo su valor cuando la acción colapsó. Los empleados que habían trabajado décadas en WorldCom y sus empresas predecesoras descubrieron que los ahorros para la jubilación que creían tener habían desaparecido. Era el mismo patrón que en Enron, que en Polaroid, que en todas las quiebras donde los empleados tienen concentración en las acciones de la empresa que los emplea. La diversificación de los ahorros para la jubilación, no concentrarlos en acciones de la empresa empleadora, es la lección más repetida de todas estas quiebras, y también la más ignorada. Los empleados tienden a confiar más en la empresa que conocen que en activos abstractos que no controlan. Esa confianza, cuando está justificada, es eficiente. Cuando no lo está, es catastrófica. La empresa reestructurada que emergió de la quiebra de WorldCom se llamó MCI, recuperando el nombre de la empresa que WorldCom había adquirido en 1900. MCI emergió de la quiebra en 2004 con una deuda reducida y una operación más ajustada. Pero el contexto competitivo había cambiado durante los años de la quiebra. Los competidores habían ganado cuota de mercado entre los clientes empresariales que no querían depender de una empresa en proceso de quiebra. La confianza de los clientes en MCA era baja después del escándalo.
La empresa intentó posicionarse como una empresa reestructurada y renovada. En 2005, Verizon adquirió MSI por $7.500 millones. Era el fin de la historia de WorldCom como empresa independiente. La empresa, que en su apogeo había valido $180.000 millones, fue vendida como MSI por $7.500 millones, menos del 4% de su valor máximo. Los activos de red, las fibras ópticas y los sistemas de telecomunicaciones que WorldCom había construido y adquirido durante décadas tenían valor real. La empresa que los había construido, con su historial de fraude y quiebra, no podía ser vendida al precio que esos activos solos habrían tenido en manos de un propietario con mejor reputación. El fraude de WorldCom tenía una sofisticación técnica menor que el fraude de Enron. Enron había creado estructuras financieras extraordinariamente complejas, vehículos de propósito especial, contratos de energía de difícil valoración y mecanismos contables que requerían expertos para entender. El fraude de WorldCom era comparativamente simple: tomar un gasto y llamarlo inversión de capital. Era el tipo de manipulación que un contador de nivel medio podía ejecutar con acceso a los sistemas contables de la empresa. La simplicidad técnica del fraude hacía más difícil de explicar por qué los auditores externos de Arthur Andersen no lo detectaron. La distinción entre un gasto operativo y una inversión de capital es uno de los conceptos más básicos de la contabilidad. Las líneas de alquiler de telecomunicaciones que WorldCom estaba pagando eran gastos operativos por definición. Eran pagos recurrentes por el derecho a usar activos que pertenecían a otros. No eran inversiones de capital bajo ninguna interpretación razonable de las normas contables. El hecho de que $11.000 millones de esos gastos fueran reclasificados sin que los auditores externos lo detectaran fue una de las principales razones por las que el Congreso americano concluyó que el sistema de auditoría existente era fundamentalmente inadecuado y aprobó Sarbanes-Oxley para reforzarlo. La concentración geográfica de WorldCom en Mississippi añadía una dimensión al caso que iba más allá del fraude corporativo. Jackson, Mississippi, era la sede de la empresa. Los empleados de WorldCom en Mississippi tenían sus carreras, sus pensiones y en muchos casos sus ahorros en acciones de la empresa, que era el mayor empleador privado del estado. El colapso de WorldCom fue un trauma económico para Mississippi que fue más allá de las pérdidas financieras de los inversores institucionales de Wall Street. Era una ciudad y un estado que había apostado su prosperidad económica en una empresa que resultó ser un fraude. La historia de WorldCom se repitió en miniatura en Mississippi, la historia que GM había producido en Michigan, una empresa tan central para la economía local que su colapso tenía consecuencias que iban mucho más allá de la empresa misma. La diferencia era que el colapso de WorldCom no generó un debate sobre si el gobierno debía rescatar a la empresa. Era demasiado claro que el colapso era el resultado de un fraude deliberado, no de condiciones adversas del mercado. No había argumento político viable para usar dinero público para rescatar una empresa cuya dirección había fabricado sistemáticamente sus resultados financieros durante años. Las regulaciones Sarbanes-Oxley de 2002 fueron la respuesta legislativa directa a los escándalos de Enron y WorldCom. La ley estableció requisitos que transformaron la forma en que las empresas públicas americanas gestionaban y reportaban sus resultados financieros. Los CEOs y CFOs debían certificar personalmente la exactitud de los estados financieros de la empresa bajo pena de responsabilidad penal si esos estados resultaban ser incorrectos. Se estableció la Public Company Accounting Oversight Board para supervisar a las firmas de auditoría. Se incrementaron los requisitos de independencia de los auditores. Se fortaleció la protección para los denunciantes internos como Cynthia Cooper. Se incrementaron las penas para el fraude de valores. La ley fue criticada por el sector empresarial como excesivamente costosa y burocrática. Los estudios posteriores mostraron que los costes de cumplimiento eran significativos, especialmente para las empresas más pequeñas. También mostraron que la incidencia del fraude contable en las empresas públicas americanas disminuyó después de Sarbanes-Oxley, aunque es difícil aislar el efecto de la ley de otros factores. Era la respuesta sistémica a fracasos sistémicos. Cuando los mecanismos de control existentes demuestran ser inadecuados para detectar fraudes de magnitud de Enron y WorldCom, el sistema político responde con nuevos mecanismos de control que intentan cerrar los huecos que los fraudes revelaron. La comparación entre Enron y WorldCom revela dos arquetipos diferentes de fraude corporativo que aparecen con variaciones en múltiples casos. Enron era un fraude de complejidad deliberada. La empresa diseñó estructuras financieras tan complejas
que los analistas externos no podían entender completamente qué era lo que Enron hacía ni cómo generaba sus beneficios. La complejidad era en parte el mecanismo del fraude. Si nadie podía entender los números, nadie podía saber que eran falsos. WorldCom era un fraude de simplicidad deliberada. El mecanismo era básico. Tomabas un gasto y lo llamabas inversión de capital, pero se ejecutó a una escala que requería la participación de múltiples personas en el departamento financiero y la tolerancia del auditor externo. La diferencia en sofisticación no se tradujo en diferencia de resultado. Ambas fueron descubiertas, ambas produjeron quiebras masivas y ambos CEOs fueron a prisión. La lección de la comparación es que el fraude contable no requiere sofisticación técnica para ser efectivo durante años. Requiere que los mecanismos de control externos fallen en hacer su trabajo, independientemente de si el fraude es complejo o simple. El fraude de WorldCom era detectable desde el primer día por cualquier auditor que prestara suficiente atención a la clasificación de los gastos de líneas de telecomunicaciones. Scott Sullivan, el CFO que diseñó e implementó el mecanismo contable del fraude de WorldCom es una figura que ilustra la presión que los directivos financieros pueden experimentar cuando las expectativas del mercado no son alcanzables con los números reales. Sullivan era un profesional de las finanzas con credenciales sólidas. Había sido reconocido por la revista CFO Magazine como CFO del año en 1900. No era un criminal de carrera. Era un ejecutivo que se encontró en la situación en que los números reales de WorldCom no podían sostener el precio de la acción que Evers necesitaba para mantener su plan de adquisiciones y para que sus propias opciones tuvieran valor. La primera reclasificación de un gasto como inversión probablemente se justificó internamente como una interpretación contable agresiva, pero no necesariamente fraudulenta. La segunda fue más difícil de justificar. Para la décima, el mecanismo había adquirido una escala que solo podía describirse como fraude deliberado. Era la pendiente de las pequeñas decisiones que se acumulan. Cada paso individual parecía manejable desde el paso anterior, y el conjunto producía 11.000 millones de dólares en estados financieros falsos. Es el patrón que los psicólogos llaman escalada del compromiso. Cada decisión que se toma para cubrir la anterior hace más difícil retroceder y más costoso confesar. El legado de WorldCom en el mercado de telecomunicaciones americano fue la consolidación que la propia empresa no pudo completar. AT&T adquirió a SBC Communications, que adquirió a Bell South. Verizon adquirió a MCI y después a Yahoo. Sprint fue adquirida por SoftBank y eventualmente fusionada con T-Mobile. El mercado de telecomunicaciones americano se consolidó en los años siguientes a la quiebra de WorldCom, de formas que la quiebra había facilitado, indirectamente, al eliminar a uno de los actores más agresivos del mercado. WorldCom, en su forma original, con su capacidad de usar acciones sobrevaloradas para hacer adquisiciones masivas, había sido un factor de inestabilidad en el mercado que distorsionaba la valoración de los activos de telecomunicaciones. Su desaparición permitió una consolidación más ordenada bajo operadores con modelos de negocio más tradicionales. Era la paradoja del mercado que genera orden a través del desorden. El colapso caótico de WorldCom creó las condiciones para una estructura de mercado más estable que la que WorldCom habría creado si hubiera seguido ejecutando su estrategia de adquisiciones indefinidamente. Lecciones del caso WorldCom. Primera lección. La contabilidad agresiva, que comienza como interpretación creativa de las normas, termina en fraude cuando las interpretaciones acumuladas se alejan de la realidad de forma sistemática. El primer gasto que Sullivan reclasificó como inversión era tal vez defendible. El 17º no lo era. La pendiente de las pequeñas decisiones contables que se acumulan es una de las formas más comunes de fraude corporativo. Segunda lección. Los auditores externos no son un sustituto de los controles internos. Cynthia Cooper y su equipo de auditoría interna descubrieron el fraude que Arthur Andersen no había detectado. Los controles internos que funcionan con integridad, sin importar las instrucciones de la dirección, son la primera línea de defensa contra el fraude contable. Tercera lección. Las estrategias de crecimiento basadas exclusivamente en adquisiciones son sostenibles solo mientras el mercado financiero apoya las valoraciones que hacen posibles las adquisiciones. Cuando ese soporte desaparece, la empresa que no tiene un negocio orgánico sólido independiente del crecimiento por adquisiciones, descubre que el negocio subyacente no puede sostener la estructura que las adquisiciones crearon. Cuarta lección. La certificación personal de los directivos sobre la exactitud de los estados financieros cambia los incentivos.
Sarbanes-Oxley requirió que los CEOs y CFOs certificaran personalmente los estados financieros. Eso no elimina el fraude, pero aumenta el coste personal de participar en él y crea una responsabilidad que antes podía ser difusa. Quinta lección. Las denuncias internas son el mecanismo de control más efectivo contra el fraude, y protegerlas es una función regulatoria esencial. Cynthia Cooper arriesgó su carrera para reportar el fraude que su propio CFO le había ordenado no investigar. Sin su integridad y su disposición a actuar contra las instrucciones de su superior, el fraude de WorldCom podría haber continuado años más. WorldCom fue construida en menos de 20 años desde cero hasta convertirse en la segunda empresa de telecomunicaciones de América. Fue destruida en menos de un año cuando 11.000 millones en gastos reclasificados salieron a la luz. No era un fraude sofisticado. Era el fraude más básico que existe en contabilidad, llamar gasto a lo que es inversión. Funcionó durante años porque nadie con autoridad suficiente eligió mirar con suficiente atención. En el próximo episodio analizaremos el caso de Compaq. En 1982, 3 ingenieros de Texas Instruments construyeron en un restaurante de Houston el primer ordenador personal compatible con IBM, que podía llevarse de un lugar a otro. Se llamaba Compaq Portable y pesaba 12 kilos. En 2001, Compaq era la empresa de PCs más grande del mundo. En 2002 fue adquirida por HP, en la que se considera la peor fusión de la historia de la industria tecnológica. Ambas empresas salieron peor de lo que habrían estado si la fusión nunca hubiera ocurrido.